El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas ¿qué será lo siguiente? ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el plan de ciencia. En 2050. El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva. La tercera misión de SpaceX se ha acoplado con éxito. En COPE, José Ángel Cuadrado. lo que viene. Arrancamos lo que viene con un cambio de paradigma que afecta de lleno a la industria tecnológica. Hace unas semanas Sony anunciaba el fin de los videojuegos físicos para PlayStation a partir de 2028. Una decisión que ha generado una tormenta de críticas entre muchos aficionados, coleccionistas y defensores del formato físico. Pero lo más interesante no está solo en el anuncio. Lo más interesante es lo que Sony ya estaba preparando alrededor de una de sus grandes fábricas de discos, la planta de Thalgau, en Austria. Y ojo porque esto sí que es lo que viene. Esa fábrica produce todavía unos 600.000 discos al día y aproximadamente la mitad están relacionados con PlayStation. Pero si los juegos dejan de venderse en disco, toda esa maquinaria, toda esa plantilla y todo ese conocimiento industrial necesitan un nuevo destino, ¿o no? Bueno, pues Sony ya lo ha encontrado. La compañía ha invertido unos 30 millones de euros para reconvertir esa planta y formar a sus cerca de 300 trabajadores en un nuevo campo, la fabricación de microlentes ópticas. Es decir, Sony no solo apaga poco a poco el negocio del disco, está intentando transformar una fábrica del pasado reciente en una fábrica para la próxima etapa tecnológica. ¿Y qué son esas microlentes? Mira, dicho sencillo, son piezas ópticas diminutas de altísima precisión capaces de manipular, enfocar o dirigir la luz dentro de dispositivos avanzados. Para entendernos, donde antes se fabricaban discos que guardaban videojuegos, ahora se preparan para fabricar componentes que pueden acabar en sensores, cámaras, coches conectados, visores de realidad aumentada, pantallas o dispositivos inteligentes. Y es un salto brutal del soporte físico que metíamos en una consola a componentes invisibles que van a permitir que las máquinas vean, midan, proyecten o interpreten el mundo que tenemos delante, que tienen delante. Por eso esta noticia no va solo de nostalgia, ni de si echaremos de menos las cajas de PlayStation en una estantería, que también va de una industria que mueve miles de millones de euros al año y que está cambiando su lógica. Menos objetos físicos, más servicios digitales, menos propiedad tradicional, más acceso, menos discos, más sensores, menos fábricas de copias, más fábricas de precisión. Y la pregunta de fondo es muy de lo que viene. Cuando Sony cambia discos de PlayStation por microlentes ópticas, ¿estamos viendo simplemente el final del videojuego físico o una pista de hacia dónde se dirige toda la industria tecnológica? Esto es solo el inicio de un apasionante viaje que vamos a vivir juntos descubriendo cómo la tecnología y la innovación están diseñando nuestro futuro. ¿Me acompañas? En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Minutos aquí en lo que viene para descubrir los vehículos del futuro
Cristina Carazo, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Yo muy bien, ¿tú cómo estás? Estoy genial. Oye, nos vamos hasta China porque llevamos años escuchando hablar de coches voladores, pero esta vez parece que han dado un paso importante para que dejen de ser ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en China? Bueno, pues una empresa china acaba de probar con éxito un vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical, lo que se conoce como eVTOL, y equipado con una batería de estado sólido. Por eso han conseguido que despegue. Dicho así, puede sonar muy técnico, pero lo importante es que hablamos de unas baterías mucho más seguras, con mucha más capacidad y que, como bien he dicho, permiten volar pues durante más tiempo que las que estaban probando, que las actuales. Porque hasta ahora el gran problema de estos vehículos no era tanto que pudieran volar, sino conseguir una batería que ofreciera suficiente autonomía sin aumentar demasiado el peso. Así es, y en este caso las baterías tienen una densidad energética de 480 voltios hora por kilo, muy superior a la de las baterías convencionales, a las que vemos pues en un coche, por ejemplo, y gracias a eso pues el aparato completó un vuelo continuo de 48 minutos y recorrió pues unos 22 kilómetros cruzando un estrecho en el sur de China, que puede parecer poco dicho así, pero para este tipo de aeronaves pues supone un avance muy importante. Cuando hablamos de un coche volador, tampoco hay que imaginarse un coche al que de repente le salen alas. No, porque no es así ni parecido. En realidad es una especie de mezcla entre un dron gigante y un helicóptero eléctrico. Despega y aterriza en vertical, apenas hace ruido y está pensado para desplazamientos cortos, por ejemplo, entre el aeropuerto y el centro de una ciudad o para evitar grandes atascos. Por eso, muchos expertos creen que antes veremos este tipo de vehículos funcionando como taxis que como coches particulares. Y China parece decidida a liderar esta carrera. Bueno, a ver, China es uno de los grandes potencias en todo esto de la tecnología y la innovación. Así es, y de hecho el gobierno ha convertido los eVTOL en una de las prioridades tecnológicas y ya hay fabricantes que están levantando fábricas específicas para producirlos. Algunos incluso esperan empezar a vender las primeras unidades comerciales a finales de este mismo año o al principios del año que viene. Es decir, el coche volador ya no es solo un prototipo de feria, ya que empieza a parecerse pues un vehículo con posibilidades reales de llegar al mercado. Oye, dejamos la carretera y nos subimos a un avión porque la inteligencia artificial ya ha llegado a la cabina de vuelo de los aviones. La pregunta ahora es, ¿seguirá haciendo falta un piloto al frente de un avión? Pues esa pregunta es precisamente la pregunta que empieza a hacerse el sector aeronáutico, porque Airbus acaba de firmar un acuerdo con la empresa francesa Mistral IA para incorporar inteligencia artificial en prácticamente pues todas las fases de la aviación, desde el diseño de los aviones hasta el mantenimiento, las operaciones y en un futuro las nuevas funciones de asistencia dentro de la cabina. Pero que nadie se asuste de momento, porque no significa que el próximo avión que cojamos vaya a despegar sin piloto. No va a despegar sin piloto ni muchísimo menos. De hecho, Airbus insiste en esto, en que la inteligencia artificial llega para ayudar, no para sustituir. Los aviones comerciales ya utilizan desde hace años pues pilotos automáticos y ordenadores capaces de realizar pues buena parte del vuelo. Lo que cambia ahora es que la IA podrá analizar miles de datos en tiempo real, en un tiempo que no puede hacer una persona, anticipar posibles incidencias, proponer rutas alternativas o ayudar en situaciones de emergencia con una capacidad pues mucho más mayor que la actual. Es decir, que el piloto en teoría cada vez tocará menos los mandos. Estará ahí, pero la IA hará más cosas por él. Va a ser más control que otra cosa. De hecho, muchos expertos creen que el piloto del futuro pues se parecerá más a un director de operaciones que a la imagen clásica que tenemos de un piloto en un control de un avión, de un vuelo. Su función será supervisar los sistemas, tomar las decisiones importantes, no que las tome la IA, por supuesto, y actuar cuando la tecnología necesite el criterio humano. Claro, aunque aquí, Chris, hay una pregunta casi igual de importante. ¿Nos fiaríamos los pasajeros de subirnos a un avión pilotado solo por la inteligencia artificial? Yo creo que se abre una puerta a un debate bastante importante, porque la tecnología es verdad que está avanzando muy deprisa, pero la confianza de los pasajeros no tanto, porque creo que muchas veces pensamos, ¿cómo nos vamos a montar en un avión que está pilotado por la inteligencia artificial? Donde no hay nadie al volante. Donde no hay nadie al volante. Pero por eso, incluso aunque la IA sea capaz de asumir muchas tareas, los fabricantes creen que durante muchos años pues seguirá siendo imprescindible que haya una persona al mando responsable de cada decisión que se tome en los vuelos. Así que la inteligencia artificial ya ha entrado en la cabina, o está entrando poco a poco en la cabina. La
aviación del futuro no parece dirigirse hacia aviones sin pilotos, sino hacia pilotos cada vez más apoyados por una inteligencia artificial capaz de hacer los vuelos más seguros, eficientes y precisos. Estás escuchando Lo que viene, estás escuchando lo último en tecnología, ciencia e innovación aquí en la cadena COPE. Soy José Ángel Cuadrado, a mi derecha Cristina Carazo. Te estamos hablando de los vehículos del futuro. Terminamos con una tecnología que dentro de unos años podría ser tan habitual como ponerse el cinturón de seguridad, porque a partir de ahora todos los coches nuevos vendidos en Europa tendrán que venir preparados para instalar un alcoholímetro antiarranque. ¿Qué significa exactamente esto, Cris? No me lo sabía, me ha sorprendido. No, a mí me ha gustado. Sí. Yo cuando lo he leído digo, yo esto lo tengo que llevar a mis vehículos del futuro porque creo que a la gente también le va a gustar. A ver, no es tal cual, ¿vale? Porque significa que los fabricantes deberán dejar el coche listo para incorporar un sistema conocido como Alcolock. Ojo, no quiere decir que todos vayamos a tener que tener ese alcoholímetro en el coche y soplar antes de arrancar. No. Lo obligatorio de momento es la preinstalación, es decir, que el vehículo salga de la fábrica preparado para instalar ese dispositivo de forma sencilla si fuera necesario. ¿Y cómo funciona este sistema? Bueno, es muy parecido a lo que es un control de alcoholemia, lo que te hace la Guardia Civil. Antes de arrancar, el conductor sopla en un pequeño alcoholímetro conectado al coche y si la tasa de alcohol está dentro del límite permitido, el motor del coche arranca con normalidad. Pero si ya superas ese límite, obviamente el vehículo simplemente no se pondrá en marcha. Es una tecnología que ya se utiliza en algunos países y también en determinados vehículos profesionales. Entonces, ¿vamos a tener que hacerlo todos cuando nos compremos un coche nuevo? No. Esa es la gran duda que ha surgido estos días cuando ha salido por la información. Pero lo que cambia ahora es que todos los vehículos nuevos deberán estar preparados para instalar este alcoholímetro. No vendrá activado de serie para los conductores particulares. La Unión Europea quiere dejar el camino preparado por si en un futuro pues se decide ampliar este uso o aplicarlo en determinados perfiles de conductores. Es decir, que nuestros coches ya no solo nos avisarán si nos salimos del carril, si estamos cansados o si nos acercamos demasiado al vehículo de delante, también podría impedirnos arrancar si detecta que hemos bebido. Como decimos, es una medida preventiva y que de momento está ahí encima de la mesa. No se ha cerrado exactamente porque forma parte de una nueva generación de sistemas de seguridad pues que busca evitar el accidente antes incluso de que el coche empiece a circular. Bueno, la semana pasada aquí en Lo que viene lo contábamos. Vamos hacia coches en los que lo importante va a ser prevenir el accidente, no actuar cuando el accidente ya ha sucedido. Es decir, hasta ahora había airbags, cinturones de seguridad, etcétera. Lo de ahora, tú lo has dicho, ¿no? Al inicio de esta noticia, ya tenemos sensores que detectan si nos vamos de carril, sensores que detectan si nos estamos cansando. Pues esto sería una medida más en esto del coche conectado. Esta medida entra en vigor este mismo mes de julio, lo de la preinstalación, así que a partir de ahora todos los vehículos nuevos que se homologuen en Europa tendrán que salir de fábrica preparados para poder instalar este alcoholímetro antiarranque. Ojo, preparados, que no significa que todos vayamos a tener que soplar antes de arrancar, pero desde luego ahí está. Y cuando el río suena, agua lleva. Así Cristina es. Carazo, muchísimas gracias. A ti. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. Parte del futuro tecnológico pasa literalmente por proyectos que se están desarrollando bajo el agua, bajo mares, océanos, porque mira, bajo el mar pasan los cables submarinos que sostienen buena parte de Internet, aunque tú, oyente de Lo que viene, no los veas. Bajo el mar crece la energía eólica flotante, o más bien se sostiene sobre el mar. Bajo el mar se inspeccionan puertos, barcos, infraestructuras críticas, se están desarrollando proyectos muy interesantes de acuicultura y logística marina. Incluso se ha llegado a experimentar con centros de datos colocados en el océano para aprovechar la refrigeración natural del agua. Y cuando hablamos de estos proyectos, detrás hay compañías tecnológicas muy potentes. Estamos hablando de cosas que están haciendo desde Google, desde Meta, desde Microsoft, desde Amazon Web Services y también desde otras empresas que quizás no tienen tanta publicidad, tanta promoción, pero que son made in Spain, por así decirlo.
tienen la sede aquí en nuestro país y están ayudando a que se sostenga y crezca toda esta infraestructura que va a ser clave para lo que viene. Así que Camila Rodríguez de Carballo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene. Hola, muchas gracias. Oye, hasta ahora, ¿cuál ha sido el proyecto más extremo por condiciones climatológicas que habéis tenido que afrontar? Y ahora enseguida hablamos de vuestra compañía. Vale, pues más extremo. Siempre que se trabaja offshore, o sea, lejos de la costa, las condiciones pueden ser extremas, ¿no? Entonces, si no estás acostumbrado al movimiento del agua, al mar, siempre es bueno tomar una biodramina antes, así que yo lo recomiendo. Estás acostumbrada, ¿no? Yo sí, pero igualmente me tomo la biodramina. Cada vez que sales me da igual. a la mar, ¿no? Sí. Oye, Camila, tú eres cofundadora y directora tecnológica de E.ON Sea, que básicamente sois una startup nacida en Sevilla, en nuestro país, que combina, fijaos los conceptos qué bonitos, drones submarinos, visión artificial e inteligencia artificial para inspeccionar barcos, puertos e infraestructuras sumergidas. Tú, Camila, eres ingeniera. ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué te enrolas en este tipo de proyectos? ¿Fue por tu visión a futuro? Es decir, ¿aquí va a haber buen business en los próximos años? Han sido muchas cosas. Primero, que cuando lo cuentas parece que es de mentira, o sea, que no es de mentira, eso está funcionando y eso es útil, ¿no? Han sido muchos motivos. Yo soy ingeniera, tengo un doctorado en ingeniería robótica. Y mi socio, el otro fundador de la empresa, también es doctor en ingeniería robótica. Entonces, es una combinación de dos cosas. Es la pasión por la robótica, la pasión por la tecnología, por la innovación y también el filón de negocio que hemos visto, ¿no? Llegamos a un punto de la carrera, después de terminar el doctorado, que tuvimos que decidir. ¿Seguimos en investigación? ¿Qué hacemos, no? Y teníamos siempre el gusanillo de emprender, las locuras. Uno es inocente y no sabe, ¿no? Pero teníamos el gusanillo de emprender y decidimos que, bueno, si queremos emprender y nos gusta la robótica, vamos a pensar algo que combine lo que nos gusta con un potencial de mercado importante. Oye, quiero que a los oyentes de Lo que viene, para terminar de situar el proyecto vuestro, nos hables de algún caso concreto reciente o con el que estéis trabajando. Es decir, ¿qué compañía está utilizando lo que hacéis vosotros y para qué? Haznos un poco de magia con las palabras para que lo visualicemos. Vale. Bueno, nosotros lo que hacemos en pocas palabras es automatizar y digitalizar las inspecciones y la monitoración de activos sumergidos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, autoridades portuarias, barcos, todo lo que tenga partes sumergidas necesitan que inspeccionemos, porque si en un edificio normal es difícil ver que hay un problema, pero normalmente si hay una grieta en un edificio sabemos que hay un problema, bajo el agua es complicado, ¿no? Entonces nosotros decidimos digitalizar eso y robotizar y automatizar eso, ¿no? A través de tres cosas, básicamente. La robótica, entonces tenemos lo que se dice drones subacuáticos, que es el mismo concepto que los drones aéreos, pero bajo el agua. Esos robots nosotros los llevamos o los vendemos a los clientes y ellos o nosotros hacemos esa inspección. Miramos con las cámaras, con todos los sensores que podamos poner y de ahí sacamos información. Extraemos esa información y a través de visión artificial, inteligencia artificial básicamente, que uno habla de IA y piensa en ChatGPT. No, algoritmos generados por nosotros que viendo esas imágenes, que son muchas, pues identifican de manera automática los problemas. Entonces, aquí hay una grieta, aquí puede haber una corrosión, aquí hay un desprendimiento. Y ahí, a través de nuestra plataforma, pues se genera un informe automático. Entonces el cliente, pues desde el primer punto hasta el último, sabe lo que está pasando bajo el agua. Ahora enseguida vamos a hablar del puerto de Algeciras, por ejemplo, con el que vosotros tenéis una relación muy estrecha y nos cuentas qué estáis haciendo ahí exactamente con toda vuestra tecnología. Pero quiero que nos pongas un ejemplo de qué puede pasar si uno de esos grandes cables submarinos, de los que depende gran parte de Internet del mundo, de Google, de Meta, etcétera, sufre algún daño. Y lo sufre, por ejemplo, en mitad del Océano Atlántico. Es que yo no quiero ser también un poco así exagerada, pero un poquillo desastre. O sea, esos cables, al fin y al cabo, nosotros dependemos muchísimo de la información y muchas veces el peligro está
No tanto, hablando de guerra ya, no tanto de bombas, de ataques, pero de la falta de información. Entonces imagínate en tu día a día, sin internet, sin comunicación, sin saber lo que está pasando. Tenemos un ejemplo muy cercano que fue el apagón. O sea, Correcto. Y la gente, bueno, se preocupó porque era un día y que lo hemos pasado un poquillo mal, pero claro. Bueno, es que lo que no sé si conoce la gente que nos está escuchando aquí en lo que viene es que estas infraestructuras, los cables submarinos, por ejemplo, de los que depende Internet, se han convertido en nuevos focos cuando se abre una guerra. Es decir, los últimos conflictos que ha habido, ¿no? O sea, guerra de Irán, Líbano, Ucrania, etcétera, ¿no? Ahí ya se apunta de alguna manera a algunos puntos que están sobre la tierra, pero también se empieza a mirar ya debajo del mar, porque claro, cargarte uno de estos cables o una de estas infraestructuras puede tumbar al enemigo. Sí, totalmente. Tampoco es fácil tumbarlo porque estamos hablando de cables que están a mucha profundidad, pero ya hay algunas tecnologías que son capaces de hacerlo y es verdad que el foco se está ahora también yendo hacia el mar, ¿no? Se vuelve a hablar de guerra naval después de tantos años. Y bueno, todo lo que es información, datos, es crítico para los estados. Totalmente. Oye, vamos a poner un poco de mirada positiva, vamos a dejar la guerra a un lado. Vamos a hablar, por ejemplo, como te decía, del puerto de Algeciras con el que trabajáis de manera estrecha. ¿Por qué os necesita el puerto de Algeciras? Y lo mismo, ponos un par de ejemplos concretos que se hayan identificado gracias a vuestro trabajo o con los que estéis en constante revisión para que no haya problemas. Adelantaros a ellos. Sí, el puerto en concreto nos puede usar de muchas maneras. Nosotros hicimos un piloto con ellos hace poco para mirar su propia infraestructura, ¿no? Porque uno siempre piensa en los barcos que van al puerto, pero el propio puerto tiene infraestructura que está sumergida. Entonces, muchas veces se tiene que contratar buzos profesionales, pero algunos trabajos o son simples y vamos a arriesgar la vida de muchos buzos para simplemente echar un vistazo. Y los propios buzos también hacen uso de lo que estamos haciendo. Y claro, se puede solucionar con enviar un robot, que el robot lo mire y en concreto en Algeciras hemos mirado una infraestructura de uno de sus muelles a ver qué tal estaba porque tenía una sospecha de que no estuviese bien, que está bien. Pero bueno, ahí se tira el robot, se mira, se pasa toda la información a la plataforma y el algoritmo ve qué es lo que hay, si han visto algo raro. Y nada, la verdad que está todo bien, pero es bastante más rápido, más sencillo. Claro, porque vosotros también podéis ayudar a que determinadas plataformas con grandes molinos de estos que se están instalando ahora en mitad del océano se coloquen en unas zonas, entiendo yo, que sean seguras, ¿no? Y para todo eso tenéis que hacer una inspección, tenéis que colocar los robots, los drones estos submarinos, se hace un mapeo, me imagino, y luego dais la información eso a la empresa. Eso cuando no existía vuestra tecnología, ¿cómo se hacía? O sea, ¿se lanzaban ahí personas de carne y hueso a revisar esos fondos? Sí, hay muchas maneras. Los drones subacuáticos no son nuevos. Lo que sí son nuevos son los drones de pequeño, no tan grandes, ¿no? Estamos hablando de 30, 40 kilos. Eso no es considerado muy grande, que es lo que tenemos nosotros. De hecho, estamos en un proyecto europeo con la eólica flotante y sí, normalmente hay que hacer una expedición. Se tiene que llevar un barco hasta donde está esa infraestructura. El barco lleva un equipo de buzos, los buzos tienen que bajar, ver si hay algo y tienen, claro, limitaciones físicas de profundidad y el tiempo que pueden estar. Entonces, los propios buzos nos buscan a nosotros para ayudaros con la parte de robótica, digamos así, y luego también con la parte de procesamiento de información, porque ellos van, hacen su trabajo, inspeccionan todo, pero luego tienen que volver a la oficina y empezar a mirar esos vídeos, esas horas que han grabado y procesarla y hacer el informe igualmente. Entonces, al final somos una herramienta también para esos buzos y que no se arriesguen tanto. ¿Qué coste se asume cuando se lanza uno de estos drones submarinos al mar? Lo digo porque aquí pueden pasar muchas cosas, ¿no? Evidentemente te puedes cruzar con un animal de gran tamaño que le pegue un golpe a uno de estos drones y se lo cargue, que no sé si es el caso, si os ha pasado alguna vez. No nos ha pasado. Que se pierda, ¿no? El dron puede perder la conexión y si es una profundidad muy, muy, muy grande, se queda ahí y pierdes el elemento. O sea, ¿cuáles han sido los principales problemas a los que os habéis
habéis enfrentado? Nosotros intentamos evitar justamente todos esos problemas con protocolos súper estrictos de inspección, porque claro, todo eso puede pasar, ¿no? Estamos hablando de a veces mucha profundidad, a veces hay mucha corriente. Hemos trabajado como la empresa de Sevilla, hemos hecho cosas en el canal, en el propio río, entonces puede haber mucha corriente, pues hay que hacer un protocolo muy estricto, pero sí, el riesgo está, nunca nos ha pasado, porque de momento no nos ha pasado y yo espero que siga así. Pero sí es verdad que se podría perder, lo que sí es más común, se puede enganchar en algo, ¿no? Porque infelizmente se encuentra mucha basura en el mar, principalmente en zonas así más cerca de la costa, entonces alguna red de pesca perdida, algún anzuelo. Hace poco en el mantenimiento del robot, siempre después de algún servicio, pues abrimos todos los motores, abrimos toda la carcasa y dentro del motor había un anzuelo. O sea que ese tipo de cosas puede pasar y está fuera de nuestra fuera de nuestro protocolo. Y que no lo podéis controlar, que al final lanzas esta tecnología y al fondo del mar o del océano y no sabes qué va a pasar. Oye, Camila, estamos en lo que viene, nos encanta imaginarnos cómo va a ser el futuro. A los oyentes de este programa les encanta que les hagamos un poco un dibujo de cómo será el mundo dentro de 2, 3, 4, 5 años. Quiero que nos hables de un par de proyectos que van a suceder debajo del agua, que nos van a sorprender en los próximos años. Evidentemente, en los que estéis involucrados vosotros o no. O sea, que haya grandes compañías haciendo cosas muy potentes de las que vayamos a oír hablar en los próximos meses. Sí, yo creo que está habiendo mucho esfuerzo ahora en el mar, en la digitalización, de todo. Yo creo que vamos a ver puertos más automatizados. La inteligencia artificial también nos da muchas posibilidades, pero la inteligencia artificial siempre tiene que ir de la mano de la robótica, ¿no? La inteligencia artificial es el cerebro, pero la robótica es el cuerpo. Entonces yo creo que en los próximos años vamos a ver mucho trabajo de vigilancia, de automatización, de inspección, de recoger datos de zonas que antes eran un poco inexploradas. Esto de los centros de datos colocados en mitad del océano Atlántico para precisamente que les ayude en el tema de la refrigeración, ¿eso cómo de cerca está? Porque aquí en lo que viene, de hecho, hemos hablado de esos centros de datos colocados en la Luna, en los cráteres, que es uno de los proyectos. De hecho, hablamos con una startup americana que es la primera empresa del mundo que, gracias a un cohete de SpaceX, ha llevado hasta allí uno de estos centros de datos del tamaño de una maleta, simplemente para probar que los materiales resistían las condiciones climatológicas, ¿no? En el caso de estos centros de datos submarinos, ¿cómo de cerca estamos de que sea una realidad? Y que sea mainstream, o sea, que haya bastantes puestos en el mundo. Pues no sé qué decirte, porque hemos visto muchas empresas que están invirtiendo en ello. De hecho, hablamos con una hace un año que tenía un prototipo gigantesco que iba más allá. Iban a poner centro de datos y estaciones de investigación, o sea, y con cúpulas y que tú puedes ir y tú vas con un submarino y te pones ahí. O sea que proyectos hay, ¿no? Pero son proyectos muy caros. Todo lo que tiene que ver con subacuático es caro porque es todavía complicado de llegar. Pero bueno, los avances están y si la gente está llegando a la Luna, pues la mar está aquí al lado. O sea que yo creo que es más fácil, ¿no? Pero yo creo que lo veremos pronto. Tú y yo lo veremos, ¿no? Sí. Tú y yo lo veremos, sí. Muy bien. Oye, ¿qué materiales usáis para este tipo de drones? Porque al final habrá algunos de ellos. ¿Cuál es la profundidad máxima que habéis alcanzado? Nosotros, el que tenemos ahora mismo es de uso comercial y puede llegar hasta 300 metros. Wow. O sea, de sobra para lo que hemos hecho hasta ahora. Y nada, pues depende mucho de los materiales. O sea, tienen que ser muy resistentes. Uh-huh. Y que aguanten la corrosión, entonces depende un poquito. Ahora mismo no te voy a revelar lo que estamos desarrollando nosotros. Esos son patentes, ¿no? Vuestras. Básicamente, ¿no? Pero sí tienen que ser materiales, pues los tornillos de acero marino, o sea que hay que tener cuidado especial no solo con la profundidad, pero es que está en contacto con el mar. Entonces, no, claro. La sal, que también es muy corrosiva, ¿no? Sí. Entonces ese es el problema
principal, no tanto la profundidad. Ya, qué bueno. Oye, vamos a terminar esta conversación porque además vamos a seguir en contacto. Nos parece que la propuesta vuestra tiene muchísimo valor y vais a hacer cosas muy grandes en el futuro, así que volveremos a hablar. Quiero preguntarte por Sevilla, por Andalucía, por nuestro país, ¿no? El apoyo a la innovación. Mira, Lo que viene empezó hace ya 4 temporadas y cuando empecé este programa yo estaba convencido de que en nuestro país tenemos un talentazo brutal, aunque muchas veces somos un poco cenizos, ¿no? Parece que está ese nubarrón encima de todo lo que hacemos y siempre se mira al talento que hay en Estados Unidos, al talento que hay en China, al talento que hay en otros países europeos, que lo hay también, pero es que aquí en España hay gente como tú y como tu equipo que sois muy buenos y números 1 en cosas muy concretas. ¿Cómo os están tratando ahí en Sevilla? Y háblanos un poco del ecosistema que hay, por ejemplo, en Andalucía, porque Málaga es otra ciudad en la que se están haciendo muchas cosas. Sí, yo creo que Andalucía ha pegado un pelotazo increíble en los últimos años. Yo lo estoy viviendo y la verdad que tengo mucho que agradecer a la Junta de Andalucía, o sea, sin hacer aquí mucha propaganda y spoiler, pero es que las cosas como son, ¿no? Y hay muchos programas de innovación, hay muchas aceleradoras, tanto públicas como privadas, y eso se nota, porque la creación de la empresa también ayuda mucho a la economía. Entonces, yo conozco a muchísimos emprendedores, muchos de España en general, pero bastantes del sur, y hay muchísimo talento, hay mucha potencia y claro, el apoyo se está dando en Andalucía, lo estoy viendo, pero eso se tiene que potenciar y la cultura tiene que cambiar un poco, ¿no? No, y es verdad que yo creo que el foco en la innovación y en la tecnología, las administraciones, que por supuesto juegan un papel importantísimo, se han dado cuenta de todo lo que puede menear. O sea, todo esto, la innovación, la tecnología, las startups, no sé, o sea, creo que se está demostrando que en muchos puntos ya de España se están desarrollando hubs tecnológicos muy importantes y con proyectos muy potentes. Y eso también hace, como tú dices, es un poco polo de atracción, es decir, muchos ingenieros, gente buena que a lo mejor hace 10 años se fue de nuestro país porque no encontraba grandes oportunidades, se estén planteando volver. ¿Tú conoces a alguien que haya hecho ese camino y que esté ahora en España? Sí, y no solo fuera de España hacia España, sino que también las dos, Madrid y Barcelona, ¿no? Sí. Mucha gente que se ha ido, yo de hecho soy un ejemplo, yo estaba en Madrid, yo viví en Madrid, y fui al sur y emprendí en el sur. Te conquistó el sur, ¿no? Sí, estoy trayendo gente. Tengo empleados de Madrid que están yendo a Andalucía a vivir. Entonces, también un ejemplo de que más allá de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Madrid, Barcelona o extranjero, pues si se invierte en innovación, si se apoya a las empresas, si se hacen cosas que ayuden a que nosotros que empezamos de cero y de la nada, lleguen a algo y podamos aguantar ese valle de la muerte, pues podemos hacer cosas muy potentes. Y si estamos haciendo cosas en el norte, en el sur, pues no, más allá de Madrid y Barcelona, ganamos todos, gana España, ¿no? Totalmente. Bueno, pues Camila Rodríguez de Carballo, EONSI, es tu propuesta, es tu proyecto, estáis haciendo grandes cosas y como decíamos, el futuro tecnológico, gran parte del futuro tecnológico va a estar debajo del agua en muy poquito tiempo, así que empresas y proyectos como el vuestro van a ser fundamentales. Gracias por haber estado aquí en presencial en COPE, en Lo que viene, y os seguimos la pista. Un abrazo. Muchas gracias. En COPE, Lo que viene. José Ángel Cuadrado. Pues oyente de Lo que viene, quiero ahora pedirte que te imagines cogiendo el móvil en tu mano derecha y abriendo la aplicación que más rabia te dé, pero que uses todos los días. Bueno, la aplicación, o que te imagines ahora mismo entrando en una página web a la que sueles acudir diariamente para hacer cualquier cosa, ¿no?
o esa herramienta de trabajo que es imprescindible, indispensable y con la que te encuentras cada mañana en el trabajo cuando enciendes el ordenador, porque a través de esa herramienta, por ejemplo, hablas con los compañeros. Estaba pensando en Teams. No sé en tu caso si es la misma o es otra. Bueno, pues todos estos servicios digitales funcionan gracias a pequeñas piezas de código que están creadas por desarrolladores de todo el mundo. Muchas de esas piezas son gratuitas, abiertas y se mantienen por personas que casi nadie conoce. Vamos a descubrir exactamente quién son esas personas que están detrás de las aplicaciones digitales que estamos usando en el día a día y que, como yo decía, son casi invisibles hasta hoy, porque vamos a conocer una de ellas en lo que viene. Alejandra González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa. Muy bien, muy bien. Un poco nerviosa porque, aunque he dado algunas conferencias, nunca he estado en una cadena de radio. Bueno, esto es muy nuevo para mí. Bueno, pues nada, vamos a disfrutarlo juntos seguro. Vamos a intentar hacer que estés cómoda aquí en este programa. Y sobre todo te hemos llamado, Alejandra, porque haces un trabajo apasionante y que queremos presentarle a toda la audiencia de lo que viene. Porque claro, yo decía, oye, el Internet que usamos hoy en día, todos los entornos digitales a los que acudimos en el día a día, no serían nada sin figuras como la vuestra. Tú eres programadora de Rust, eres mantenedora de Clippy. Si quieres, empieza por esto último. ¿Qué es un mantenedor y por qué su figura es clave para que nosotros, como ciudadanos, podamos acceder en nuestro día a día a las aplicaciones que usamos desde el móvil o desde el ordenador? A ver, pues un mantenedor es una persona, es un tipo de posición, muchas veces voluntaria o no pagada por grandes empresas al menos, que se dedica a hacer que un proyecto de código libre, de código abierto, pueda funcionar sin mucha fricción, que la comunidad esté feliz, solucione errores de lógica, aumenta el soporte lo máximo posible en su tiempo libre muchas veces, aunque también hay algunos mantenedores, sobre todo de proyectos más grandes como Rust, que son pagados. Ah, vale. Oye, Alejandra, si te parece vamos a intentar aterrizarlo porque nos están escuchando muchas personas, bueno, yo creo que ya la mayoría, ¿no?, que usamos Internet en el día a día. Yo decía, visitamos muchas páginas web, estamos en redes sociales, usamos aplicaciones. ¿Puedes hablarnos de 2 o 3 proyectos con los que nosotros como ciudadanía nos encontramos en el día a día y que por detrás es imprescindible el trabajo de los mantenedores para que esos proyectos no se caigan, se desarrollen bien, tengan un buen uso? O sea, hablo de esos servicios digitales que, después de nombrarlos tú, cualquiera diga, ostras, sí, es que yo lo uso en el día a día, o es que conozco a alguien que lo usa en el día a día. A ver, pues sería fácil nombrar proyectos completamente libres como Linux, el sistema operativo, o GIMP, que es como esa versión gratis parecida de Photoshop, pero quería sobre todo fijarme en las piezas del puzzle un poquito más pequeñas, que son de código libre aún así y que prácticamente todas las empresas usan. Por ejemplo, Rust, que es pues un proyecto en el que yo trabajo, ahora mismo está siendo usado en Windows, en Microsoft Windows. Google lo usa, de hecho Google está muy interesado en Rust. Airbus, la marca de aviones, Boeing creo que también lo usa, aunque a veces es un poco difícil de saber. Toyota, la marca de coches, Volvo, prácticamente todas las empresas, de hecho el 90% de las empresas más ricas de Estados Unidos usan algún componente de código abierto. Entonces, más o menos todo el mundo lo usa en su día a día. Oye, Alejandra, seguramente la audiencia de lo que viene, después de describir lo que estás describiendo, os está imaginando metidos como en una especie de habitación casi 24/7, ¿no? Vigilando que a nivel código, es decir, la infraestructura digital que está por detrás de una página web, de un servicio que ofrece, tú decías Toyota, por ejemplo, ¿no?, o Boeing o lo que sea, no se caiga, ¿no?, y funcione bien, porque además son compañías que prestan servicios a millones de personas en todos los días. ¿Eso es así? Alejandra, ¿tú estás metida en un cubículo ahí oscuro y tal, o estoy haciendo una descripción un poco rancia de vuestro trabajo? Pues más o menos, cada quien más o menos, porque yo, por ejemplo, hace unos años sí que programaba un montón y trabajaba un montón porque me interesaba así que todo funcionase lo mejor posible,
pero ya con el tiempo, pues oye, te das dando cuenta de que con que tú faltes un día a tu trabajo, muchas veces voluntario, a veces no, con que tú faltes un día no se va a caer el mundo. Quiero que nos pongas otro ejemplo concreto. Has nombrado varias empresas, ¿no? Quiero que nos expliques cómo dais soporte, cómo los mantenedores estáis por detrás de esos proyectos en concreto. Si quieres, Boeing, ¿no? Nombrabas Boeing. Dice, usan Rust en su día a día. ¿Exactamente para qué? ¿Boeing o la que tú quieras? O sea, pero explícanos aterrizado por qué es imprescindible vuestra labor en el día a día y qué hacéis en la relación vuestra con estas compañías. Pues a ver, Boeing no puedo garantizar que use código abierto porque no he hablado con ningún empleado de ellos. Sí, pero Airbus, Microsoft, sí. Por ejemplo. Microsoft. Pues, por ejemplo, hoy en día un montón de procesos de mandar píxeles hasta la pantalla, que se llama renderizado, o sea, convertir tu ventana, tu aplicación, muchos de esos procesos hoy en día tienen un poco de Rust detrás. Eso el filtrado de contenido de YouTube, la plataforma de Google, me parece, esto como es de una empresa, yo no trabajo en Google, pero he hablado con empleados y ellos me van diciendo cosas y, por ejemplo, en ese filtrado de imágenes, si no me equivoco, usan Rust. Vale, o sea que entonces queda claro ahí el papel que jugáis. Oye, Alejandra, hace poco hemos visto ataques masivos al ecosistema de software abierto y a paquetes que utilizan miles de desarrolladores en todo el mundo. ¿Hasta qué punto un mantenedor tiene que pensar ya como un experto en ciberseguridad cuando estáis planteando todos vuestros procesos? Pues bastante. La amenaza de ciberseguridad por parte de lo que al final son contribuidores anónimos siempre ha estado un poco ahí, ya sea por la IA o por un contribuidor que igual está pagado por alguna empresa maliciosa, por algún país que igual no tiene los intereses de la comunidad open source en mente al hacer esas contribuciones. Pero ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial, realmente esto se ha explotado y ahora, pues, cada quien, dentro de la comunidad open source, todos estamos bastante más paranoicos porque prácticamente cualquiera, puede decirle a una inteligencia artificial, oye, hazme 100 contribuciones en todo el año y una de esas haz que tenga un virus. Y eso el mantenedor tiene que pillarlo al vuelo, filtrarlo y prohibirle la entrada a esa persona otra vez. Pero claro, tienes que un poco desconfiar de todo el mundo. Claro. Oye, hay una idea, Alejandra, muy potente. Sin mantenedores, la inteligencia artificial yo creo que tampoco funcionaría igual porque, claro, aprende y trabaja sobre código hecho y cuidado por humanos, o así debería ser, ¿no? ¿Crees que se reconoce suficientemente ese trabajo que estáis haciendo vosotros en el día a día? No se reconoce nada. Seguimos siendo muchos, yo porque he venido aquí y he tenido esta oportunidad, pero muchos de mis compañeros, tristemente, no se les reconoce. Es una posición que realmente con muy pocos agradecimientos para el trabajo que hacen, sobre todo de empresas. Realmente a la comunidad open source no le importa mucho que la gente no sepa su nombre. Lo que les importa es que las empresas piden muchas cosas de estos proyectos open source, pero no contribuyen o no pagan a los contribuidores, a los mantenedores que las hacen posibles. Claro. Esa era la siguiente pregunta, Alejandra, porque tú me decías, oye, hay mantenedores que sí están contratados por una gran empresa que se dedica a todo esto y por tanto están pagados, y me imagino que bien pagados, pero ¿qué pasa con toda esa gente que está contribuyendo de manera gratuita, invirtiendo tiempo personal en proyectos de código abierto? Es decir, ¿lo hacen por amor al arte? Entiendo yo que compaginan con otros trabajos para poder vivir. Pues sí, la mayoría tienen que compaginar con otros trabajos, ya sea de programadores o de otra cosa, pero al final lo que nos mueve es el espíritu de colaboración entre todos y saber que al final toda la tecnología de la humanidad un poco cae en esto y poder hacerla mejor
es un trabajo de voluntariado muy bonito para mucha gente. No, desde luego. Oye, Alejandra, tú, claro, te mueves en este ecosistema del código abierto, conoces muy bien algunas librerías, por ejemplo, como GitHub. Seguramente haya gente que está escuchando ahora mismo lo que viene que todo esto le suena a chino. Y entonces hay que explicarles un poquito mejor esto de GitHub, exactamente en qué consiste y qué hace la gente que se mueve en este tipo de entornos. Oye, ¿puedes hablarnos de algún proyecto de GitHub que a ti, por ejemplo, te haya llamado especialmente la atención de estos últimos meses? Si no es GitHub, háblanos de otra librería de código abierto en la que tú hayas estado navegando un poquito, hayas entrado, yo qué sé, en una especie de foro, conversación y hayas dicho, oye, qué chulo esto que están haciendo varios mantenedores o varias personas que contribuyen al código abierto y que están desarrollando esto en concreto. ¿Qué sería? Pues a mí lo que me parece así más interesante son que resulta que los motores de ajedrez que muchos conocemos, los ordenadores jugando al ajedrez, son movidos por motores y la mayoría de esos algoritmos son en código abierto. ¿En serio? Sí. Y hace poco fue uno de estos torneos entre distintos ordenadores jugando al ajedrez porque hay algunos algoritmos mejores que otros y tal. Y el que ganó es el que lleva 10 años ganando, que es de código abierto, pero el que quedó segundo contra ese que ganó se llama Reckless y está programado en Rust. Y eso para mí fue un orgullo. Qué pasada. Oye, cuéntanos algún ejemplo más que nos ha sorprendido. Mira, yo, por ejemplo, te puedo contar, estuve hace unos días en el Summit de Amazon aquí en Madrid y nos enseñaban un proyecto, es una aplicación / página web que está hecha sobre código abierto, con la que cualquier persona puede tener un dibujo geoespacial de una zona de un entorno natural, por ejemplo, con el paso de los años, y tú puedes ver cómo se ha recuperado X montaña después, por ejemplo, de un incendio. Y puedes hacer comparaciones. Es decir, puedes, imagínate, 2 montañas que se quemaron en años diferentes, técnicas que se han ido implementando ahí, tipos de árboles que se han puesto ahí, ¿no? Y puedes ir viendo cómo una ha crecido de una manera mucho más favorable que la otra en función de la especie de árbol, el tipo de clima que hay en esa zona, el tipo de cuidados que se les ha dado, ¿no? Y eso da una información tan buena. Bueno, pues esa aplicación, esa web, se ha levantado sobre código abierto y hay gente que sigue contribuyendo para que ese entorno mejore. A mí me parece un proyecto que es una pasada y que, como estábamos contando, lo han hecho personas de una manera totalmente gratuita, desinteresada, y lo ponen ahí en Internet para que, si cualquiera quiere aprovecharse de este trabajo, lo haga. Es decir, me parece una pasada. Y eso recae sobre todo en el espíritu de colaboración que hay en toda esta comunidad del código abierto, que es lo que lo hace tan bonito. Bueno, pues Alejandra González, programadora de Rust, mantenedora de Clippy, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos has ayudado a descubrir una figura clave en el Internet de hoy y que, pues desgraciadamente, no tiene la publicidad y el marketing que merecería, tal y como la importancia que tiene lo que estáis haciendo en el día a día. Un abrazo, Alejandra, cuídate. Muchas gracias, un abrazo. En COPE, lo que viene. José Ángel Cuadrado. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, Ha llegado el final de lo que viene, pero no es un final. En el fondo es un punto y seguido. Si has llegado tarde al programa y te has perdido los primeros contenidos, te animo a que entres en nuestra página web, buscas lo que viene en cope.es y ahí tienes este y el resto de programas. Y por supuesto, síguenos también en redes sociales, Instagram, TikTok. Tenemos también canal de YouTube desde hace unas semanas y ahí os ofrecemos el mejor contenido en vídeo. Yo, sin más, me despido, pero te emplazo a que nos escuchemos, a que nos encontremos la próxima semana, mismo sitio, misma hora. Hasta entonces, a disfrutar. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I
So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. So baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where we are.